¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez a profundidad y con seriedad de dónde viene esta festividad? Es necesario poder rastrear un poco sobre la mitología celta, Y rechazan cualquier origen pagano que tenga esta festividad. formar un imaginario muy rico en torno a la vida, a la muerte, a la magia y lo sobrenatural. No hay pruebas directas de una estrategia deliberada de apropiación del Samhain por parte de la iglesia. Y ven el Halloween como una mezcla cultural, Intentan de alguna manera recuperar las antiguas tradiciones, bando con la idea del miedo, de lo macabro. impulsada por el cine, la televisión y la industria del entretenimiento estadounidense. Bienvenido a Retrosonancias, el lugar donde la historia susurrará en tus oídos. El día de hoy iniciamos con un capítulo sumamente especial porque estamos estrenando set y pues vamos a contar con la presencia de Caro. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, me encuentro muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bien, quiero que te imagines por un momento la noche del 31 de octubre que está a punto de llegar. La calle llena de niños disfrazados de brujas, de monstruos, de vampiros, de superhéroes. Es una imagen mental bastante mágica, llena de misterio, también de terror, las luces naranjas en las puertas, algunas que otras casas decoradas. Hmm. Pero la pregunta es, ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez a profundidad y con seriedad de dónde viene esta festividad? Sí, ¿de dónde viene todo esto? ¿Hay algo más de fondo o es solamente una festividad gringa de dulces, de disfraces, de decoraciones y demás? Pues justamente la idea de este espacio es que podamos ver cuál es el origen, cómo ha evolucionado esto del Halloween, remitiéndonos pues a las fuentes académicas, históricas, de estudios culturales, de tesis que nos sirvan para poder apoyarnos y poder conocer cómo ha evolucionado también esta festividad, no solamente en Estados Unidos, sino pues a nivel mundial. Correcto. Sí, para ello digamos que vamos a contar con un repertorio de fuentes. Vamos a estar trabajando con libros, vamos a estar trabajando con artículos académicos, que digamos que de alguna manera han intentado indagar en todo este respecto. ¿Por dónde crees que deberíamos comenzar para arrancar? Bueno, yo creo que lo primero es poder definir de dónde viene la palabra Halloween. Bueno, la palabra Halloween viene del inglés antiguo y significa víspera de todos los santos. Viene a ser una celebración que para el cristianismo occidental era un día donde se iba a conmemorar, donde se iba a reconocer a todos aquellos que murieron en la fe cristiana. Y justamente esta fecha, el 31 de octubre, lo que hace con la fecha del 1 de noviembre y del 2 de noviembre, que viene a ser el Día de los Santos Difuntos, viene a formar un periodo litúrgico donde en este periodo se va a honrar y se va a reconocer a todos esos mártires y a todas esas personas conocidas y desconocidas pues, que murieron en esa fe cristiana. Correcto, pues aquí ya hay una capa bastante interesante, porque hay académicos que defienden la idea de que el Halloween es una fiesta netamente cristiana, o no que el Halloween tal cual como lo conocemos, sino sus orígenes parten de una festividad netamente cristiana, que es la que estabas mencionando hace un momento, el All Hallows Eve en inglés. Entonces, pues digamos que hay digamos, una parte fuerte de académicos que, digamos, sí defienden como esta idea y rechazan cualquier origen pagano que tenga esta festividad. Sí, mira que es bastante interesante porque tenemos prácticas cristianas muy similares a lo que se desarrolla en el Halloween. De hecho, en la Edad Media era muy común ir a los cementerios a limpiar las tumbas, a llevar flores, a colocar velones y eso es algo que hoy en día nosotros lo podemos ver justamente en el folclore mexicano. Correcto, y esta fiesta que acabas de mencionar en México es sumamente interesante porque cuando los españoles llegan a América, digamos, se dan cuenta de que los aztecas fundamentalmente tenían prácticas en donde veían a la muerte o tenían unos rituales en donde se burlaban de la muerte. Obviamente, esto asombró totalmente a los españoles y de alguna manera intentaron erradicar la costumbre. Algo pues francamente imposible porque digamos que los aztecas llevaban ya más de 3000 años realizando este tipo de prácticas. Lo que hicieron entonces fue empezar como digamos a aceptarlas y empezar a incorporar y a meter fiestas cristianas en medio de este proceso y digamos que fueron construyendo digamos
una serie de nuevos ritos y de nuevos rituales en torno a estos traídos prácticamente desde esta época medieval hacia los procesos y las etapas de conquista. Mm. Sí, ¿y qué me dices del Samhain? Esta práctica que viene a documentarse a partir del siglo XV en Europa, en Gales. Ah, sí, esta práctica es muy interesante porque consistía en que los niños o personas de escasos recursos iban de casa en casa haciendo rezos por las almas de los difuntos de esa familia. A cambio, las personas les ofrecían pasteles de alma o también llamados soul cakes. Qué interesante, es casi imposible no ver una relación ahí con lo que conocemos como el truco o trato o en Latinoamérica que viene a ser el tricky tricky Halloween, que es digamos una adaptación fonética del inglés. Precisamente esa idea de intercambio, esa idea de ir de puerta en puerta, es esa idea que resuena con el Halloween contemporáneo. Pero entonces, ¿por qué existe esa conexión con el Samhain celta? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esto? Bueno, pues el Samhain era una festividad celta que se celebraba precisamente sobre estas fechas, sobre el 31 de octubre, y digamos que muchos de los académicos consideran que es la raíz. Estas personas, pues digamos, principalmente en Irlanda, Escocia, la isla de Man, practicaban, digamos, un ritual que marcaba el fin de la cosecha, el fin del verano y el principio del invierno. Sí, mira que creo que aquí es justamente cuando el terreno se pone mucho más pantanoso, ¿o no? Porque la teoría popular nos dice que las prácticas que se desarrollan en el Halloween vienen del Samhain celta. Eso de las hogueras, de los disfraces, de la conexión con el mundo sobrenatural. Además, pues tenemos la iglesia que de manera muy inteligente lo que hizo fue colocar su celebración del Día de Todos los Santos sobre esta festividad considerada pagana, pues justamente para que la gente no participara de ella. Sí, pues esa es la teoría, digamos, como más habitual, empezar a pensar o a construir, digamos, una narrativa en la que se asume que el Halloween o el Samhain celta terminó siendo absorbido por la religión cristiana, ya que, digamos, le era muy difícil, digamos, como erradicarla, cosa que pasó muy similar con lo que estamos hablando en México. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay autores, ¿sí?, que digamos que contradicen un poco esta teoría, como Ronald Houghton, que es un académico sumamente importante en este tema del paganismo, del neopaganismo, del estudio de los celtas, y también Robert Davis. Estas personas, digamos, argumentan que no hay un sustento probatorio convincente que permita vincular el Samhain celta con la fiesta de todos los santos de la Edad Media y posteriormente el Halloween. Entonces, eso quiere decir que no era una norma universal para todos los celtas. De hecho, Fraser es uno de los autores que menciona que lo que hace la iglesia es poder como reemplazar esta práctica pagana, ya que digamos habían similitudes. En cambio, Houghton lo que hace es mencionar que el Día de Todos los Santos viene a desarrollarse un poco más tarde en lo que es el siglo IX. Correcto, sí, digamos que ese elemento es fundamental y digamos que el Samhain es una idea que básicamente se tiene por parte de cierto grupo de autores, mejor dicho. Sí, no hay pruebas directas de una estrategia deliberada de apropiación del Samhain por parte de la iglesia. Entonces, ¿qué pasan con todas esas historias de espíritus de otros mundos en estos mitos irlandeses que aparecen justo en Samhain? ¿Eso no cuenta? No, pues digamos que sí cuenta porque como te mencionaba hace un momento, el debate todavía permanece. Hay autores que sí ven el Samhain como un ancestro directo del Halloween contemporáneo. Además que digamos que se desarrollaba sobre la misma fecha, 31 de octubre. Y al ser una etapa en la que se hacía el cambio estacional, es decir, del verano al invierno, estos periodos de cambios estacionales eran vistos por los celtas como una ruptura entre los dos mundos, donde se permitía el paso de diferentes seres, fundamentalmente pues espíritus tanto benignos como malignos. Y pues obviamente esto era el escenario perfecto
para un montón de relatos sobrenaturales. Como pasa, por ejemplo, con la Navidad, con las historias del Rey Arturo, donde tenemos este tiempo de liminalidad, donde nuestro mundo y el mundo sobrenatural llegan a conectarse. El Samhain viene a verse como justamente ese momento de conexión entre ambos mundos. Igualmente, eso no significa que este ritual pues, pueda apaciguar a los muertos. Estos espacios de liminalidad, es decir, el momento en el que los dos mundos se tocan, pues empieza a verse y a construirse como un proceso importante para estas comunidades y pues estas prácticas de protección van a terminar, digamos, haciendo una especie de eco en las prácticas del Halloween contemporáneo. Sin embargo, digamos que la idea de cristianización deliberada de esta fiesta celta por parte de la iglesia es una teoría que se encuentra en debate y está siendo bastante cuestionada al día de hoy. O sea que el panorama es mucho más complejo y menos lineal de lo que pensamos. Sí, correcto, es mucho menos lineal de lo que solemos pensar, pues precisamente con el pasar de tantos años, pues se van incorporando nuevas prácticas, nuevas tradiciones, nuevos elementos, pues que de alguna manera eh, van transformando esta festividad. Sin embargo, sí se pueden rastrear algunos ecos o reminiscencias, como lo mencionaba hace un momento, de estas prácticas en la fiesta contemporánea que todos celebramos. Sí, de hecho, para poder comprender esto del Samhain es necesario poder rastrear un poco sobre la mitología celta. ¿Qué nos dicen las fuentes? Bueno, teniendo en cuenta que estas se transmitían de manera oral por narradores y bardos. Por ejemplo, los Cypherwit, que ellos vienen a ser estos narradores que se van a encargar de explicar el mundo, la naturaleza, la muerte, la vida. También explicaban lo del tiempo liminal, que lo podemos ver en el Cid irlandés, que es justamente ese acercamiento entre ambos mundos. Un dato interesante también sobre los Cypherwhite galeses es que pues eran los guardianes del conocimiento. Los poetas y los bardos de alguna manera debían de memorizar las leyes y para hacerlo de una manera más fácil lo hacían a través de cantos y de versos y pues digamos que eran muy importantes en los juicios. Aún así hay que entender que el otro mundo celta, el Cid irlandés que mencionabas, por ejemplo, no es un espacio etéreo o metafísico como estamos acostumbrados nosotros a pensar, sino que era más bien un espacio real, físico. Podría estar en algún tipo de isla, adentrado en los mares, debajo de la tierra o en algunas montañas huecas. El sitio entonces era un lugar de maravillas en donde había juventud eterna, donde habían banquetes. Sin embargo, era un espacio peligroso para los vivos y por eso quedaba también en lugares que eran inalcanzables prácticamente para los mortales. Y en estos mitos pues encontramos elementos que resuenan ya sea con la atmósfera del Samhain o del Halloween. Sí, todos esos elementos forman un imaginario muy rico en torno a la vida, a la muerte, a la magia y lo sobrenatural. Sí, pues digamos que es todo este tipo de festividades en torno al cierre de determinados ciclos se creían que eran momentos fundamentales para que los muertos pudieran pasar al mundo de los vivos. En ese orden de ideas, pues digamos empiezan a surgir tradiciones muy interesantes, como la de disfrazarse, por ejemplo, con pieles de animales para evitar ser reconocidos, por ejemplo, por espíritus malignos. ¿Sí? No solamente pasaban los buenos espíritus, sino pues también los malos, y la gente obviamente le tenía miedo a esto. Sin embargo, la pregunta que queda y que obviamente nos queda súper presente es que estas festividades eran principalmente, si eran de origen cristiano o si eran de origen pagano, eran festividades netamente europeas. ¿Cómo pasaron a extenderse a lo largo del mundo? Sin lugar a duda, hay que tener en cuenta la migración masiva de irlandeses y escoceses que llegaron a Norteamérica, ellos huyendo del hambre y de la pobreza. Y como es lógico, llevaron sus costumbres de la época del Old Halloween, del Gisin y del Mumin. Sí, las que ya habíamos mencionado, las de disfrazarse e ir cantando de casa en casa y que son de ese periodo de época medieval, pues digamos, terminan llegando y terminan llevándolas a Norteamérica, pues debido a ese proceso migracional que mencionabas. Al principio, pues solamente era cosa de sus comunidades, ¿no? Era algo, digamos, como interno
de estas diásporas de irlandeses y escoceses. Sin embargo, se empezaron a mezclar en tanto que empezaron a llegar, digamos, como otros migrantes, por ejemplo, los franceses que traían otra práctica muy interesante, que era como la de la danse macabra. Entonces, estas prácticas obviamente empiezan a popularizarse, empiezan a convertirse como en un factor de la identidad norteamericana y ya pues posteriormente gracias a las herramientas como la televisión, el cine, pues digamos que ¡puf! Se expanden por todo el mundo. Otro de los símbolos importantes que se desarrollaron en esta festividad es el tema de los nabos, que se tallaban nabos para ahuyentar a estos espíritus malignos. Y pues bueno, cuando llegan estas tradiciones acá a América, especialmente en Norteamérica, pues no se utilizan nabos, sino que se utilizan calabazas, que vienen a ser más grandes y vienen a ser más fáciles de tallar. Se utilizan las calabazas porque pues la calabaza viene a ser nativa de Norteamérica. Correcto. Adicional a ello hay una historia, un mito irlandés muy interesante, que es la de Jack O'Lantern o Jack el Tacaño en español. Bueno, en español no se traduce como Jack el Tacaño, pero sí se decía que era una persona sumamente tacaña, que habían invitado como a tomarse unos tragos y al final no quiso pagar. Las personas empezaron a perseguirlo para cobrarle donde se había tomado los tragos y se le aparece el diablo y le dice como, hey, esta es tu hora. Y entonces Jack de alguna manera como que digamos logra engañar al diablo diciéndole que se transforme en una moneda para pagar a las personas que vienen persiguiéndolo y que se perdiera la moneda y prácticamente pues digamos se matarían entre ellas. El diablo accede, se convierte en una moneda y cuando entra al bolsillo de Jack queda atrapado porque Jack tenía una cruz en el bolsillo. Entonces el diablo prácticamente empiezan digamos a hacer como una especie de negociación para que Jack pudiera liberarse, para que el diablo, perdón, pudiera liberarse. Y al final, pues entonces lo que ocurre es que Jack le pide al diablo que nunca jamás lo deje, nunca se vaya a llevar su alma para el infierno. Obviamente Jack muere porque era un mortal y como el diablo le había dicho que no se lo iba a llevar, pero como había llevado, digamos, como una vida pecaminosa, tampoco Dios lo deja entrar al paraíso, entonces queda vagando por la oscuridad y el diablo, en modo de burla, le tira una de las llamas del infierno y la cual mete dentro de un nabo Ujú. y pues digamos que va con ella, Sí. digamos como guiando su camino. Entonces también digamos ese mito irlandés tan común pues termina de alguna manera consolidando esta práctica y este símbolo tan interesante como el de la calabaza. Sí, total. Sí, de hecho se decía que estas linternas servían para poder ahuyentar a los espíritus. Hoy en día es más que todo una celebración familiar. Efectivamente, pues como lo mencionaba hace un momento, impulsada por el cine, la televisión y la industria del entretenimiento estadounidense. Todo esto a partir fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX. Sí, es que el Halloween se fue despojando de sus connotaciones religiosas y étnicas. De hecho, se convirtió en una celebración secular, infantil. Ya eso de los años 20 y los años 30 se había convertido en una fiesta nacional en Estados Unidos y de ahí a todo el mundo. Sí, claro, digamos que pues es innegable que la industria comercial como el cine, la televisión, el marketing, pues digamos terminó popularizando el Halloween como una fiesta prácticamente mundial. Y pues claramente no podemos dejar de lado el factor comercial porque esta es una industria multimillonaria donde tenemos disfraces, decoraciones, tenemos cine, música, entre otros. Por ejemplo, ya en los años 90 tenemos grandes marcas que vienen a promover esta festividad. También están los colores, ¿no? De la paleta de colores que viene a ser naranja, negro y morado. Luego están todos esos símbolos como fantasmas, murciélagos, gatos negros, todos jugando con la idea del miedo, de lo macabro. También hay elementos como los espantapájaros y las hojas de maíz. Correcto, y lo más interesante de todos estos símbolos es que en un primer momento tenían una función de protección, es decir, la gente se apropiaba o tomaba estas figuras principalmente para esconderse del mal o de espíritus malignos, y no era una representación del mal como la tía cristiana nos hace creer muchas veces. El caso es que no solamente existía esto, sino que también habían, digamos, como juegos en torno a la festividad que estaban de alguna manera vinculadas con la adivinación
por ejemplo, el de comer manzanas que predecían el matrimonio. Sí, también estaban las atracciones encantadas, como por ejemplo las casas del terror, que esto es un poco más moderno. En los años 70 se popularizaron en los parques temáticos. Lo curioso de esto es que algunos grupos de evangélicos asumieron este formato para crear como casas del infierno y transmitir mensajes moralizantes, con el objetivo de poder alejar a las personas del mundo del pecado. Correcto, sí, esa es una práctica muy, muy interesante y muy común en las comunidades estadounidenses. Es decir, mientras los niños están haciendo todo su recorrido de recolección de dulces, está la Casa del Terror, pero también está la Hell House, que es precisamente avalada por las iglesias evangélicas para, digamos, intentar retirar a los niños de caer o a las personas de caer en el pecado. Bien, todo esto nos lleva, digamos, a posturas bastante encontradas. Hay grupos de cristianos fundamentalistas que incluso la relacionan, por ejemplo, con fiestas satánicas y con sacrificios humanos y de animales. Por otro lado, hay grupos de cristianos más moderados que reconocen las raíces cristianas y ven el Halloween como una mezcla cultural. De hecho, intentan reivindicar la celebración. Bien interesante. Y por otro lado tenemos a los grupos de neopaganos o la Wicca que ven en esta festividad un ritual realmente religioso y rechazan obviamente de plano tanto la demonización que tiene la iglesia de la festividad como la mercantilización que ha construido la industria estadounidense alrededor de esto. Entonces, pues digamos que este grupo de personas intentan de alguna manera recuperar las antiguas tradiciones, pero de las cuales no se tiene un registro histórico certero. Y fundamentalmente tienen, por ejemplo, los relatos de Julio César, que hablaba de sacrificios humanos, pero como ya hemos visto en otros episodios del canal, pues básicamente estas referencias normalmente están cargadas de sesgos que buscaban, digamos, de alguna manera legitimar las conquistas de César sobre el territorio de los celtas. Entonces, pues el hecho de que los neopaganos o la Wicca intenten recuperar estas tradiciones, pues se me hace un poquito absurdo en ese sentido porque no hay forma de acceder a ellas realmente. Entonces, pero igual están estos grupos, ¿sí? Y digamos que de alguna manera critican ambas posturas, ¿no? Tanto la de la fiesta comercial como la de la demonización religiosa. Pero bueno, el gobierno, la escuela, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven la festividad? En general, en Estados Unidos lo ven como una festividad secular, divertida e integradora. Aparece en el calendario escolar, aunque la información histórica que se suministra es un poco simplificada. Más que todo es un fuerte motor económico y de hecho en estas fechas de la festividad se transmiten mensajes de seguridad en la noche de Halloween. Bien interesante. Por otro lado, también la escuela lo ve como un elemento integrador, porque digamos que Estados Unidos es un país multicultural donde pues conviven diferentes personas de raíces étnicas muy distintas. Entonces digamos que la festividad también ayuda como a formar la identidad norteamericana. Entonces en las escuelas ves a los niños trabajando juntos, recortando calabazas y haciendo toda una serie de actividades que digamos que los permiten conectar entre sí. Un último punto importante son esas leyendas urbanas que surgen año tras año, como por ejemplo los dulces envenenados, las manzanadas con agujas y los sacrificios satánicos, que a pesar de que son recurrentes en estas fechas, pues hasta el momento no se ha comprobado. Sin embargo, sí fomentan esa ansiedad y establece un control social frente a la celebración, también promoviendo diferentes medidas para mantener ese control sobre ese día. Sí, eso que mencionas de las tradiciones es algo bastante interesante. Por ejemplo, acá en Cali, que es donde nosotros estamos, se presenta una tradición muy, muy interesante, es que las personas se disfrazan y salen en sus motos y hacen caravanas de motos y paran el tráfico y les importa muy poco, la verdad, se incomodan a los demás. Entonces, digamos como que el hecho de estar disfrazados y todo este tipo de cosas permite como un tipo de desinhibición por parte de las personas que no las reconocen porque están disfrazadas y digamos que se le dificulta muchísimo a las autoridades poder hacer control de esto. Mm. El caso es que ya vamos terminando el capítulo. Hemos hecho un recorrido bastante largo, desde las festividades medievales, pasando por el Samhain celta, su transformación también un poco con las tradiciones mexicanas, y al final, pues este proceso de apropiación cultural por parte de los procesos estadounidenses que lo convirtieron en una fiesta netamente comercial.
Al final de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos, Caro? Pues yo creo que la palabra clave es bastante compleja, pues hemos visto que el Halloween es bastante diverso, encontramos historia antigua, encontramos historia moderna, encontramos costumbres, tradiciones, encontramos folclore popular, por lo tanto es bastante amplio. Y es un reflejo de cómo las culturas pueden absorber, transformar y reinterpretar las tradiciones. Igualmente hemos visto cómo el cristianismo asume esa festividad y no logra sostenerlo cuando pues analizamos todos los antecedentes históricos. Sí, realmente pareciera ser una festividad que se le salió de las manos, diferente por ejemplo a lo que pasa con Navidad, que sí sigue siendo una fiesta asociada pues al factor religioso cristiano. En el caso del Halloween, la gente digamos como que no tiene muy arraigado, por ejemplo, el Día de Todos los Santos, sino que lo que buscan es disfrazarse, salir a festejar, pasar un rato ameno, pasar un rato divertido. Entonces pues digamos que el Halloween termina convirtiéndose como en una festividad que de alguna manera embarca y engloba muchísimas cosas. El miedo a la muerte, el terror, pero también el erotismo, la diversión. Es decir, es una fiesta que digamos que engloba muchas cosas y no solamente para los niños, como digamos lo busca vender el comercio, que últimamente intentando desligarse de esa connotación como terrorífica o en algunos casos demonizada, lo venden como la fiesta de los niños, pero pues la verdad es que hay una serie de prácticas muchísimo más profundas en torno a ellas. Además, también nos permite poder conocer cómo la sociedad se cuenta historias a sí misma sobre lo que es la vida, la muerte, cómo el miedo siempre está inmerso dentro de nuestras tradiciones. Bueno, muchísimas gracias a ti que nos estás viendo por ver este episodio hasta el final. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda dejar un like, un comentario, pues nos ayudas muchísimo. Y nada, déjanos saber en tus comentarios de qué te vas a disfrazar este año.